Vale, recuerdo, ese es más o menos el esquema que comentábamos ayer. Recordar, hemos visto más o menos hasta expresiones y acciones. Lo último que vimos ayer eran acciones. Recordar que... No, perdón, ayer vimos acciones. No vimos acciones. Vimos hasta expresiones. Recordar que es lo que hacíamos de la función de hemisferio. Recordad que dábamos esa función, después esa función la podíamos llamar desde distintos lugares. Lo hacíamos desde las etiquetas, para etiquetar cada uno de esos países, con si era del hemisferio norte o hemisferio sur. También lo llamábamos desde los colores, recordad, cualquiera de los parámetros que se pueden configurar en QGIS que admiten la configuración basada en datos, definida por los datos, lo podemos hacer a través de una expresión que a su vez puede llamar a una función hecha en Python, que es lo que hacíamos ayer. Y lo último que veíamos también era cómo rellenar un campo utilizando esa misma expresión que habíamos, con esa función que habíamos creado, ¿no? Rellenamos todo un campo que teníamos el valor del hemisferio, ¿vale? Entonces esta es la parte de expresiones, que ahí yo creo que suficiente para que os hagáis la idea. Obviamente eso ya da mucho juego, porque podéis añadir cualquier código Python que queráis dentro de las expresiones. Vamos a ver otros sitios donde también podemos usar expresiones, ¿vale? Donde podemos meter Python, y vamos a empezar con acciones, ¿vale? ¿Qué es lo que entendemos por acción? Bueno, entendemos por acción, ¿alguno ha usado las acciones de QGIS, aunque no sea como Python? ¿Las conocéis? Sí. Bueno, pues básicamente las acciones lo que tenemos es, podemos reaccionar a la actividad del usuario, ¿vale? Sobre el mapa, cuando el usuario pincha en algún elemento. Tengo una capa, como es mi caso, con la capa de ejemplo que vamos a trabajar, una capa de polígonos. Pues cuando el usuario pincha en un polígono, podemos reaccionar de alguna manera, ¿no? Hacer algo en función de ese polígono. Entonces esas acciones, hay básicamente tres maneras de definirlas. Una es ejecutando algo, que en QGIS realmente esa no es una manera, viene dividida en tres, porque es según el sistema operativo en el que estemos. Lo que va a hacer es llamar en la consola a un programa que le digamos, ¿vale? Entonces ahí en QGIS lo veremos, lo podemos marcar como Mac, Linux o Windows, y luego el comando al que hay que llamar en ese sistema operativo. Otra opción es abrir algo, abrir un fichero. Entonces, utilizando la aplicación por defecto que haya en nuestro sistema para ese tipo de fichero, pues yo le pongo, cuando pinche en este polígono, pues abrir un PDF, por ejemplo, que lo formo, la ruta hacia el PDF con el nombre de ese polígono o de un campo, algo así. Entonces lo va a abrir ese PDF con la aplicación correspondiente. Y la otra opción que tenemos es hacerlo mediante un código Python. Yo le doy un bloque de código Python, y cada vez que el usuario ejecute algo que después hay que responder con una de esas acciones, lo que va a hacer es correr ese código. Y ese código obviamente lo podemos personalizar a la medida de la entidad en la que se ha pinchado, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo. Entonces, ¿cómo accedemos a las acciones? Pues para acceder a las acciones en QGIS, las acciones van asociadas a una capa, ¿vale? Entonces lo que vamos a tenerlas dentro de las propiedades de la capa, ¿vale? Voy a hacer como ayer. Voy a abrir una capa. Vale, la misma capa, la única que tenéis en los datos que usamos en el curso, que están en ese repositorio, que ya hemos trabajado ayer con él. Le he dado dos veces, voy a quitar. Entonces, si ahora hacemos doble clic o pincho botón derecho, propiedades, me abre las propiedades de la capa, ¿vale? Y entre todas las diferentes categorías, ayer trabajamos con la simbología, que supongo que estaréis familiarizados con eso, tenéis aquí abajo acciones, ¿vale? Entonces ahí es donde yo voy a definir qué es lo que hay que hacer cuando el usuario interactúe con esa capa, ¿vale? Cuando el usuario haga algo con esa capa, ahora mismo no hay acciones, entonces no se ejecuta nada dentro de lo que tengo aquí, pero si yo añado algún comportamiento dentro de estos bloques, voy a poder añadir algunas cosas, ¿vale? Tenéis un botón que pone crear acciones predeterminadas. Eso os va a añadir ahí unas cuantas acciones de varios tipos. Está bien si las queréis ver como ejemplos, ¿vale? Esas acciones. Fijaos. Os añade ese tipo genérico, Python, abrir una URL, Python. Entonces, desde ahí podéis usarlas como ejemplos, como plantillas. Igual que ayer
recordad que no funciona en todos los ordenadores, pero recordad que ayer cuando hacíamos una nueva función Python dentro de una expresión ponía una plantilla, ¿no? Pues es un poco parecido, añade algunas para que os tengáis ahí como ejemplo, ¿vale? Obviamente luego estas de aquí las puedo ir editando o también las puedo ir borrando. Vale. Lo que puedes añadir una en una, ¿vale? Entonces sale este diálogo de añadir una nueva acción y aquí tenéis lo que yo os comentaba, el tipo de acción que queréis, ¿vale? Y aquí, como digo, no voy a entrar en las otras acciones que hay, en los otros tipos de acción, vamos a ver la acción de tipo Python, ¿vale? Después de definir el tipo que quiero, pues le voy a llamar, le voy a dar un nombre, ¿no? El ejemplo particular que voy a poner yo es que vamos a recordar que en esa capa tenía un campo que se llamaba Wikipedia, ¿vale? Entonces puedo usar ese nombre, que básicamente es el nombre de cada uno de los países, ¿vale? Pero que ese nombre tiene una entrada correspondiente en Wikipedia, ¿vale? Con ese nombre. Es decir, que si fuerais a Wikipedia y buscáis ese en particular, ese texto, pues tenéis una entrada correspondiente, ¿no? Entonces yo podría hacer un poco con la entrada de abrir, ¿vale? Puedo abrir una URL, bueno, podría formar esa URL y llamar ahí, abrir, que es lo que hace, es abrir tu navegador por defecto con esa URL. Bueno, se podría hacer así, pero vamos a hacerlo un poco más rico, por decirlo así, utilizando Python. Entonces lo que voy a hacer es intentar hacer esa llamada a esa, abrir esa URL, pero antes comprobando que existe, ¿vale? Es decir, si en el campo de Wikipedia hay algo que no tiene una entrada correspondiente, pues en vez de ir a esa página y que me salga un error en ese navegador, el navegador me diga, pues esa página no existe, yo lo voy a comprobar antes, desde Python voy a intentar ver si existe esa página usando la API de Wikipedia, y si existe lo abro, y si no existe enseño un mensaje de error que diga no hay una entrada correspondiente a este valor, ¿vale? Es decir, vamos a hacer una especie de versión mejorada y para eso lo voy a hacer en Python, ¿vale? Después lo que tenemos que hacer es marcar, bueno, como digo la descripción, perdón, me he puesto, podéis ponerle un icono porque lo veréis que aparece en la barra, y decimos dónde aparece esta acción dentro del dónde queremos que esté o dónde va a funcionar. No, si aparece en la tabla de atributos, si aparece en un lado o en otro. Si la dejáis con el feature scope, pues que algunas cosas están en español, otras no, pues aquí vamos a tenerla cuando hagamos clic, cuando seleccionemos esta acción, lo vamos a tener ahí disponible en el canvas, ¿va? Aunque ponga el canvas, que eso puedo tener luego las coordenadas, es más complicado. Este simplemente va a aparecer cuando esté en la vista, digamos, cuando tenga la capa, yo selecciono como capa activa. Entonces cuando va a estar disponible, si esta capa que estoy editando ahora, sus acciones, está ahí como capa activa, pues al pinchar me va a salir esa acción, va a ejecutar esa acción, ¿vale? Y entonces ahí debajo veis que pone el texto de la acción, y aquí bueno, pues pone claramente para el tipo Python el contenido debería ser código de Python. Aquí es donde hay que poner el código que se va a ejecutar, ¿vale? ¿Cómo accedo yo desde aquí a los elementos de ese feature que se ha seleccionado? ¿Vale? ¿Cómo accedo yo desde aquí a los elementos de la entidad en la que se ha hecho clic? ¿Vale? Porque aquí yo puedo hacer un código Python que sea genérico, ¿no? Sacar una caja de texto que diga hola. Da igual en cuál pinche yo, simplemente que el usuario, cuando pinche en una entidad, ahí me salga un cuadrito que diga hola. Bueno, pues obviamente eso se puede hacer, pero lo interesante es que haga algo distinto en función de cada entidad, ¿no? En este caso, pues que coja el campo Wikipedia y con ese campo Wikipedia haga alguna cosa. Es decir, poder acceder desde este código Python a esos valores a los que yo accedo cuando hago expresiones, ¿vale? Recordar las expresiones, ¿vale? Y entonces, ¿cómo hago yo aquí para usar una expresión dentro del código Python? Fijaos que ayer era al revés, lo que hacíamos era, yo llamo al código Python desde una expresión, ¿vale? O sea, yo genero una nueva función, que eso me hace aparecer una nueva función en ese bloque que llamábamos custom, que salía, en ese bloque de custom. Entonces cuando me voy a las expresiones tengo mi función. Por ejemplo, definíamos la función hemisferio, y esa función hemisferio ya la tenía disponible
en las expresiones. Ahora es al revés. Yo aquí tengo un código Python, pero quiero meter aquí dentro el valor de algún campo o el valor incluso de una expresión más compleja, ¿vale? Entonces, si os fijáis abajo, aquí es donde yo tendría que teclear mi código Python en ese bloque que pone texto de la acción, ¿vale? Pero si os fijáis aquí abajo tenéis un botón que pone insertar, ¿vale? Eso que es lo que hace es insertar una expresión dentro del código Python. ¿Y cómo funciona esto? Cuando QGIS va a ejecutar ese código Python, es decir, cuando el usuario va a hacer clic y va a disparar, digamos, esa señal que va a provocar que se ejecute ese código, antes de ejecutar el código, lo que hace QGIS es evaluar esas expresiones y sustituir el texto, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Vamos a verlo, por ejemplo. Yo selecciono un campo. Vamos a poner el campo Wikipedia, que debería estar por aquí, al final Wikipedia. ¿Vale? Entonces, este campo de aquí es lo que, o sea, esta fila, digamos, el botón insertar, lo que inserta es el campo seleccionado, como dice ahí bien en la ayuda, ¿vale? Esto no lo está teniendo en cuenta luego al ejecutar nada, simplemente lo tiene en cuenta el botón insertar. Insértame ahí el campo Wikipedia y fijaos cómo lo inserta. ¿Vale? Lo inserta en esos entre corchetes, ¿vale? Entre corchetes y símbolos de porcentaje, que eso lo que le está diciendo luego es, antes de ejecutar el código Python, reemplaza ese bloque por su valor como expresión, ¿vale? Por el valor de Wikipedia. Y puedo hacer más. Ahora yo solo voy a hacer en este caso con un campo que voy a utilizar, es decir, puedo saber el valor del campo Wikipedia para la entidad en la que haya pinchado el usuario, ¿vale? Pero podría ir más, puedo hacer una expresión completa aquí, puedo hacer una expresión completa en este diálogo de expresiones y después darle a insertar, de forma que en esta función de Python puedo llamar a una expresión que a su vez puede estar llamando a otra función de Python, ¿vale? Os dais cuenta, esto como estoy metiendo uno dentro de otro, hay esa relación entre las expresiones con la sintaxis de expresiones de QGIS y luego las funciones que defino en Python que las tengo disponibles dentro de expresiones, ¿vale? Para que no os perdáis, porque es un poco las dos ideas. En este caso lo que voy a definir es un código Python, pero dentro de ese código Python puedo usar expresiones y esas expresiones las uso con esa sintaxis, ¿vale? Si no os acordáis de que hay que poner corchete, porcentaje, simplemente vais aquí a vuestro editor, tecleáis lo que sea correspondiente aquí, hago una función, etcétera, etcétera, bla, 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 lo que sea, y esa expresión me aparecerá en esta caja de texto, y en esa caja de texto de insertar, y él ya me la encuadra en esos símbolos, en esa sintaxis, que lo que le está diciendo es sustitúyelo antes de ejecutar, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Entendéis? Un poco retorcido parece la idea. Lo vais a ver más claro a lo mejor con el ejemplo ahora. Es decir, yo ahí, si ahora le digo, bueno, ahora no funcionaría porque realmente ese código tiene que ser un código Python, ¿no? Entonces, si yo ahora dejo esto así como está, cada vez que yo pinche en una entidad, el código Python, que no es realmente código Python, es simplemente una cadena que es el valor de ese campo Wikipedia, ¿vale? O sea, en la primera veíamos que era Afganistán, pues entonces pincharía y ejecutaría un código que fuera Afganistán. Como Afganistán de por sí no es ningún código válido Python, pues no funcionaría, ¿no? Pero si pongo print, lo que sea, pues ya sí que funcionaría, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a ver un ejemplo? Lo que voy a hacer es hacer esta función que os he dicho de acceder a Wikipedia, ver si está disponible la página, si está abro un navegador, si no está, pues lo que hago es mostrar un mensaje de error, ¿vale? Entonces, sí. No necesariamente, a veces eso en los alcances de acción, porque aquí fíjate te dice que alguno también puede estar al seleccionar una de las filas de la tabla de atributos, ¿sabes? Cuando vayas a, si tienes la acción, hay unas que necesitas, digamos, esa acción, ahora lo veremos, que hay un botón como marcar la herramienta acción y otras pues que van saliendo en otros lados, ¿vale? Esta es una parte que no está muy documentada, por cierto, si alguno luego tenéis ganas de documentarla para contribuir de vuelta al proyecto, porque no es una de las partes más documentadas y además ha cambiado un poquito en la versión 3, es un poquito es más rico, digamos, pero la documentación no se ha enriquecido correspondientemente. Vale. Bueno, hay más opciones que no las vamos a toquetear, simplemente esa es la idea, selecciono Python arriba, le doy un nombre y meto mi bloque de Python. Entonces ese bloque de Python, en vez de teclarlo aquí, pues como digo, en este repositorio donde estoy
donde he puesto los materiales del curso, he añadido ya aquí en los materiales del curso, en acciones, un pequeño script que si queréis lo podéis abrir y veis que es muy sencillito. Voy a aumentar la letra porque yo creo que a lo mejor se va a ver poco, para que veamos más grande, ¿no? Todos los de atrás. Vale, veis, es un código muy sencillito de Python y fijaos cómo yo hago uso ahí de esa sustitución con una expresión que decíamos antes, ¿vale? Lo que hago es comprobar que la página de Wikipedia existe, ¿vale? Para ello lo que hago es creo la URL, que es una parte fija, la parte del punto de entrada de la Wikipedia, y después le añado como partícula a esa URL el valor del campo Wikipedia, ¿vale? Con eso formo mi URL. Ese es el único punto en el que utilizo una expresión de QGIS, ¿vale? Ese código, pues si fuera un código Python normal, la URL sería siempre bla bla, Wikipedia, tal, y luego corchete, porcentaje, etcétera. Eso no es así, porque antes de ejecutar ese código Python, QGIS se encarga de sustituir eso, corchete, porcentaje, lo que sea, porcentaje, corchete, por su valor, el valor resultante de evaluar eso como expresión de QGIS, ¿vale? Entonces este no es el texto, digamos, el código final que se ejecuta, sino que eso va sustituido, ¿vale? Y después, pues simplemente cojo esa URL, accedo a esa URL. Si estáis, esto si lo hicierais en Python 2, o sea, es decir, en QGIS 2, el request ese no va a tirar ningún error, simplemente luego tienes que comprobar que no te dé un código de estado 404, ¿vale? Aquí en este caso en QGIS 3 con el URL, la librería URL lib tira un error, ¿vale? Entonces en este caso va a tirar un error, yo esto capturo ese error y al final lo que hago es mostrar esa cajita, ¿vale? De ese diálogo de mensaje, es decir, no es válido, ¿vale? Simplemente. Si no tira ningún error ese request que hago, la petición esa que hago a la URL de Wikipedia, si no tira ningún error, pues simplemente llamo a esa función del módulo web browser que me abre eso en una nueva instancia de navegador o en una nueva pestaña, en este caso. Vale. Eso es. Bueno, repito para los de streaming, preguntan que si no es un QGIS, no es un Python distinto, sino que es QGIS el que retoca, y es justo eso. O sea, antes de pasarle ese código a Python para que lo evalúe, hace esa sustitución de elementos en función de las expresiones de QGIS, ¿vale? Entonces simplemente eso. Lo voy a copiar esto, lo voy a pegar. Grandes aquí, vale. Entonces veis, yo simplemente tengo ahí mi código y entonces ahora ya tengo mi acción definida, ¿vale? Repito, cojo la URL, compruebo si existe, si me da algún error pues muestro un cuadro de diálogo, si no lo que hago es abrir esa página, ¿vale? Aceptar. ¿Vale? Ahí tengo esa acción está asociada a esta capa, no a otras capas. Recordad, es una acción que es una propiedad de la capa, es decir, esto si pincho en otra capa que no es esta, no va a intentar buscar en su campo Wikipedia ni abrir nada, es una acción de esta capa. Y bueno, pues simplemente y ahí tengo esa, ¿vale? Y entonces ahora que nunca me acuerdo dónde está tiene que salir, ahí está, si no me equivoco, no, el botoncito no sé, hay que tenerlo a la vista y no sé dónde está. Vamos a ver. Escribo, vale. Es verdad, pero efectivamente, bueno, aquí tiene que salirte las acciones, pero no la he activado. Nunca encuentro esto. ¿Y por qué no me...? ¿Por qué no está lista?
Vale, y veis que, bueno, buscar este botón, es que a veces está y no hay un menú. Yo no sé dónde está el menú de esto, por cierto. Poniéndole como el ámbito que cubre en Canvas también, para poder tenerlo aquí directamente sobre la herramienta de la capa. Bueno, es verdad, lo hago otra vez para que se vea. Fijaos, las propiedades, cada acción que tengáis, además de añadir y quitar, con un doble clic, perdón, que no lo he dicho, doble clic, editáis aquí si queréis, y entonces lo que he hecho es el alcance, le he puesto Canvas, porque si no, no está funcionando el Canvas, lo tenía en el Feature Scope, que lo que digo, pues va a reaccionar como pone ahí en la tabla de atributos, etcétera. Pero la herramienta del mapa que reacciona a los clics del usuario sobre el mapa, requiere que lo tengamos con el alcance este en Canvas, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué pasa? Ahora yo aquí tengo mis herramientas, puedo tener varias herramientas. Estas son las herramientas que están en ese scope, en ese ámbito del Canvas. Las selecciono. Ahora la herramienta, cuando yo haga clic, reacciona y va a llamar a esa herramienta que acabo de definir, ¿vale? Hago clic ahí y eso debería abrirme, ¿veis? He pinchado en Rusia, pues me va a abrir la página web correspondiente a Rusia, ¿vale? Pues no te sabría decir. Solo funciona si la capa está visible, pues puede ser que sí. Claro, debería estar activa, no sea visible. Vale. Una pregunta para atrás, sí. Claro, todas estas cosas van en el proyecto. Es igual que todo lo que tenemos, preguntan cómo se puede guardar, y digo que todo lo que aparece en propiedades realmente todo va en el proyecto. Es como la simbología, realmente. La capa son los datos, ¿no? Si tienes un shape, pues son tus datos, la simbología es parte del proyecto, ¿vale? Y todo el resto de cosas que podemos añadir, pues son parte del proyecto. Luego, como decía yo ayer, vamos a ver también las macros del proyecto, pues son parte del proyecto. Y todo lo que hacemos en este bloque de propiedades de capa son cosas, las propiedades que QGIS le da a esa capa, no están en la capa de por sí. La capa es un fichero con datos, sea una base de datos, un GeoJSON, un shapefile, simplemente son los datos, ¿no? Las entidades, geometrías, etcétera. Todo el resto, etiquetas, simbología, acciones, todo eso lo estoy añadiendo yo y se guarda cuando guarde el proyecto. Si no guardo el proyecto, esto se pierde, claro, ¿vale? Lo único que no es parte del proyecto que veíamos ayer son las funciones que yo me defina extra. Recordad, las funciones que yo me defino en Python están en un directorio en mi ordenador, ¿vale? Esas no son parte del proyecto, para bien y para mal. Quiere decir que si no guardo el proyecto van a seguir ahí, pero si yo le doy ese proyecto a alguien, no va a tener esas funciones, a no ser que le pase también esas funciones, ¿vale? Es decir, lo que os quiero decir aquí, imaginad que yo hago esta función de la capa y aquí en esta sustitución, en vez de usar como expresión la Wikipedia, pues hago una expresión más compleja que llama a una función en Python como la de ayer, por ejemplo, la del hemisferio. Si yo este proyecto se lo paso a alguien y ese alguien va a tener mi acción aquí que llama a la función hemisferio, pero ese alguien no va a tener la función hemisferio porque no va aquí incluida, ¿vale? Esa función está en las funciones personalizadas que yo he añadido, ¿vale? Bueno. Sí, dime. No, si la quieres llevar, lo que digo, guardas en un proyecto, guardas el proyecto, yo ahora le doy aquí, guardar proyecto, y eso ya eso guarda en el proyecto, claro. Luego obviamente pues es un texto, lo puedes guardar donde quieras, en otro fichero, y de hecho, si no me equivoco, aquí fijaos que tienes un botón para abrir, si lo tengo en un fichero, si yo tuviera, pues por ejemplo, yo tengo aquí este ficherito, me he bajado el fichero, me hace cortar y pegar, también podéis usar aquí, dais a este botoncito, y aquí selecciono un fichero donde esté la acción, ¿vale? Entonces puedo abrir un fichero, tanto si es una acción de Python como si es una acción de otro tipo, ¿vale? El texto que va aquí en este caso es Python, pero podría ser una de estas otras, ¿vale? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Perdona?
No, pregunta si se puede llamar desde el menú solo. Se puede llamar, como le he puesto el alcance este canvas, en este caso la voy a tener aquí en... La voy a tener en el canvas, ¿no? Lo que estoy viendo. Pero luego si abro la tabla de atributos, pues también debería tenerla en esta acción, si no me equivoco. Pincháis con el botón derecho, ¿no? Si no me equivoco. O ¿dónde estaba? O es el campo, en el campo de Wikipedia, no me acuerdo cómo se sacan, pero estaba puesto, la he puesto ya, ¿no? Ah, vale. Me chivan por aquí, que tengo que hacer otra cosa. Vamos a ver. Editamos. Vale, eso es. Ya me he puesto. Vale. Tenemos la tabla de atributos. Y ahora veis que tengo aquí la acción. Y ahora sí que, si no me equivoco, aquí tengo abrir Wikipedia, ¿vale? Vale, botón derecho, lo hago sacando con el botón derecho, ¿vale? Entonces pincho en este campo, pues pincho el botón derecho y lo que hace es ejecutar, ¿vale? En cualquier caso, lo que estamos hablando, hace falta, o sea, el texto se guarda, el código ese se guarda en el proyecto, ¿vale? Lo que comentamos. ¿Alguna duda con respecto a las...? Pues que te permite que reacciona cuando pinches en un campo o en un feature o aquí sobre la... O sea, si le quitas el de Canvas, aquí no tienes esta acción. ¿Ves que tengo la acción Wikipedia? Porque estaba activado el de Canvas. Si no, cuando estás en la vista no sale, no está activado. Si la desactivas en otro, no está cuando tienes la tabla. El layer creo que es de propiedad aquí para la capa, con alguna cosa. No, hay algunos que ya te digo que como no están muy bien documentados, no me sé exactamente todo lo que hace. Pregunta. Claro, cuando hace clic alguna y con el botón derecho. Con el botón derecho he visto que ha salido. Vale, veis que al final lo que digo, podemos meter Python en muchos sitios, ¿vale? De QGIS, pero viene a ser un poco la misma idea, ¿no? Es saber un poco de Python y poder utilizar la API, ¿vale? En este caso no estoy utilizando mucho del API realmente. Si os fijáis en este código, propiedades. En este código que tengo aquí no estoy utilizando esos elementos que veíamos ayer, pero bien podría hacerlo, ¿vale? Aquí simplemente estoy utilizando cosas genéricas de Python, la librería URLlib, la librería web browser. Utilizo esta pequeña sustitución para conseguir este valor del campo Wikipedia, pero podría perfectamente hacer cosas que se me ocurrieran y ejecutar cualquier código Python, ¿vale? ¿Vale? ¿Hay alguna duda sobre...? Vale. Vamos a seguir utilizando este ejemplo de la Wikipedia para más cosas. Lo vamos a utilizar para los formularios que veremos más tarde y lo voy a utilizar ahora para otra propiedad que aquí está en visualizar. Si lo tenéis en inglés se llama Map Tips, ¿vale? No, aquí se llama Display, perdón, y luego aquí se llama Map Tips. Que es básicamente, no sé si lo conocéis, esta funcionalidad. Lo del aviso del mapa, aquí, los map tips, esto es cuando ponéis el ratón encima de algo, no cuando pincháis y hacéis algo, sino cuando dejáis el ratón encima de algún elemento, de alguna entidad, te muestra un pequeño recuadrito con algo de información, ¿no? Igual que pasa pues, cuando pongo el ratón aquí, que sale algo probablemente, o en alguno de estos botones saldrá, ¿veis? Ese tipo de cosas, como sale ahí, ¿vale? Un consejito, pues podemos hacer en QGIS que eso salga también cuando pongo el ratón en la vista, en el canvas, cuando dejo el ratón encima de alguna entidad, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Puedo mostrar, puedo mostrar un texto pequeñito que sea el campo, el valor de un campo, que es lo normal, igual que en la simbología lo normal, digamos, es elegir un color o un campo, lo que sea, pero aquí también puedo meter expresiones. Aquí también puedo añadir
código Python para hacer algo más elaborado. Entonces el ejemplo que yo voy a hacer ahora es el siguiente. Yo he utilizado esa conexión a la Wikipedia, cojo el campo Wikipedia, me conecto y veo si existe la página, ¿no? Simplemente si existe, pues abro esa página. Pues lo que voy a hacer ahora es, si esta capa que yo tengo tiene los países del mundo, tiene ese valor Wikipedia, que puedo utilizar para consultar esa página de Wikipedia. Entonces lo que voy a hacer es exactamente eso, voy a conectarme a la página de Wikipedia, coger el resumen de esa página de Wikipedia y mostrarlo como un tip, ¿vale? Es decir, yo aquí solo sé que esto se llama Estados Unidos, que esto se llama Rusia, pero me gustaría que al poner el ratón encima, en vez de poner Rusia, pues me diera un resumen de ese país sacado de Wikipedia, ¿vale? Entonces, eso obviamente ya no es tan obvio, no lo podéis hacer con una expresión normal, ni simplemente con un valor, a no ser que metiera todo ese texto en ese campo, pero utilizando Python puedo darle una lógica más compleja que se conecte a la Wikipedia, coja ese resumencito y me lo ponga dentro de un cuadradito, ¿vale? Entonces lo que vamos a intentar hacer ahora, que es una cosa parecida, también vamos a ver que tiene una sintaxis también peculiar en esa parte, pero al final pues no deja de ser un código Python en el que yo hago lo que quiera y puedo utilizar esas expresiones o esos valores de cookies, ¿vale? Bueno, nos vamos a ir, como digo, botón derecho, ¿vale? Propiedades, y donde estaba antes, que eran las acciones, pues ahora tengo este bloque que se llama visualizar y tengo esto que se llama aviso de mapa. Como digo, no sé, algunos si lo tenéis en inglés se llama display y map tips, ¿vale? Vamos a probar primero cómo funciona, cómo se ve con un campo, simplemente con el campo Wikipedia, ¿vale? Para que al poner el ratón encima me muestre el contenido de ese campo. Aquí yo no añadiría nada, ¿vale? Esto funciona de la siguiente manera: si yo añado algo aquí, lo que hace es mostrarme lo que hay aquí, ¿vale? Si yo no pongo nada aquí, lo que hace es coger lo que haya en este campo, ¿vale? En este caso esto está vacío, entonces va a mostrarme Wikipedia, ¿vale? Este campo. Doy a aceptar y ahora tengo que irme a ver avisos del mapa, ¿vale? Porque tengo que activarlo, esto no funciona por defecto siempre, ¿vale? Si no lo tenéis activado, yo puedo dejar el ratón y no va a enseñarme nada, ¿vale? Tenéis que, además de seleccionar en las propiedades de la capa qué es lo que queréis mostrar cuando muestre ese aviso del mapa, tenéis que activarlo. Lo activáis, ¿vale? Veis que él habrá puesto aquí, él lo pone como activado, y ahora ya, no sé si lo he quitado, y ahora cuando yo me ponga encima, pues ahí veis que me dice lo que es, ¿vale? Muevo el ratón, lo dejo un ratito y ahí me dice lo que es, ¿vale? Sí, en Mac también, eso es en QGIS3, los que tengáis Mac o Linux, queda comprimido, y de hecho el único que te va a salir es Estados Unidos. Sí. Perdón, el único que te va a salir es Estados Unidos, porque al ser más grande, no sé por qué, eso es un bug y es de la versión 3 también. Ya me he dado cuenta yo al hacer ese ejercicio, ¿no? En Mac y en Linux no funciona. Luego sí que vamos a ver que funciona, porque después lo que vamos a hacer es coger todo ese resumen de Wikipedia y vamos a ver que a ese bloque yo le puedo poner estilo, puedo utilizar CSS para darle estilo. Entonces voy a darle un tamaño a esa caja de texto con CSS, ¿vale? Para que no quede apretujado. Y entonces luego cuando tenga más texto, cuando me traiga ese resumencito de Wikipedia, va a funcionar mejor, ¿vale? Bueno, como digo, así funciona bien, pero estoy mostrando el contenido de un campo. Ahora quiero hacer algo más elaborado. Quiero que en función de ese campo se traiga una información más detallada de la Wikipedia, que podría ser otro sitio, yo la voy a coger de la Wikipedia. Entonces, como aquí esto, obviamente no lo tenéis que saber de memoria, cómo bajar eso de la Wikipedia, ya os lo tengo aquí preparado. Si os vais a Map Tips, pues aquí tenéis un script también, ¿vale? Y lo vamos a comentar aquí cómo es el script que yo hago, ¿vale? Fijaos, yo lo que voy a utilizar aquí, lo que le tengo que pegar aquí, perdón, lo que tengo que pegar aquí es un código HTML, ¿vale? Lo que hay que meter ahí es HTML, ¿vale? El tip ese es una pequeña cajita que soporta HTML. Pero funciona igual que en el caso que veíamos antes, para las acciones.
antes tenía un bloque de Python y antes de pasarle eso al intérprete de Python, sustituía ciertas cosas evaluándolas como expresiones, ¿vale? Yo metí antes lo de corchetes y porcentajes Wikipedia y me sustituía por el valor del campo Wikipedia, ¿vale? Ahora es lo mismo, tengo un HTML y ese HTML puedo añadirle bloques para sustituir también, ¿vale? Entonces tengo que añadir un bloque HTML con una expresión dentro si quiero, o si quiero que sea todo lo mismo, pues escribo algo y siempre lo mismo, ¿no? Pero si quiero que sea en función de algo, de un campo, puedo meter esos bloques que se sustituyen, ¿vale? Entonces lo que me he hecho yo aquí, fijaos, es hacer una nueva expresión, perdón, una nueva función que puedo utilizar en las expresiones, que es la que he llamado Wikipedia Summary, resumen de la Wikipedia, ¿vale? Y esto lo que hace es básicamente, va a recibir un nombre que en este caso será un nombre que corresponde a la entrada de Wikipedia, que le voy a pasar la entrada de, perdón, que le voy a pasar el valor de ese campo Wikipedia, y con ese se va a encargar de pedir a la Wikipedia ese resumen, ¿vale? Si hay algún error, por ejemplo, si la página no existe, pues lo que hace es devolver esta cadena que dice no se ha encontrado ninguna entrada de Wikipedia, ¿vale? De forma que yo pondré el ratón encima y lo que me devolverá, lo que veré ahí es no hay ninguna entrada de Wikipedia, ¿vale? Si pongo el ratón encima y sí que está bien, pues llamará a la Wikipedia, se traerá ese resumen y lo pondré, ¿vale? ¿Entendéis un poco lo que quiero hacer? Primero voy a hacer repito otra vez, primero voy a hacer una nueva función. Igual que ayer me creaba la que se llama hemisferio, que devolvía una letra, norte o sur, en función del hemisferio que fuera para una geometría. A esa función se le pasaba una geometría. Ahora en este caso a esta función se le va a pasar un nombre, que es un nombre correspondiente a un artículo de Wikipedia, ¿vale? Si existe ese artículo de Wikipedia, me devuelve su resumen, ¿vale? Que no existe, me devuelve una cadena que dice no hay ninguna entrada de Wikipedia correspondiente a ese, ¿vale? Y esa cadena que va a devolver, tanto si es con el resumen como si es con ese mensaje de error, es lo que luego yo voy a poner dentro de mi página del Mapkeepers, ¿vale? Del que sale cuando deje el ratón puesto encima, ¿no? Entonces vamos a cortar este bloque de texto. Me voy a ir aquí y fijaos que yo tengo aquí la opción, como decía, de añadir una expresión. Pues vamos a añadir una expresión, porque lo que voy a hacer es una expresión que llame a la función Wikipedia Summary pasándole el valor de Wikipedia, ¿vale? Lo voy a hacer aquí, Wikipedia Summary. Y le paso, pues fijaos, lo voy a coger de aquí para que veáis, que voy a teclearlo directamente. ¿Dónde está? Que en español no me... ¿Dónde está? Bueno, lo voy a poner directamente en Wikipedia. Ah, campos y valores. Vale, pues aquí tengo el valor de Wikipedia que me lo voy a poner entre comillas, ¿no? Como sabéis, como explicamos ayer, ¿no? ¿Vale? Obviamente me dice que la expresión no es válida. ¿Por qué? Porque todavía no he definido qué función es esa de Wikipedia Summary, ¿vale? La tengo que definir ahora. Pero básicamente eso es lo que voy a poner ahí, ¿vale? Eso es, el resultado de esa expresión va a ser o bien una cadena que diga no es un término correcto de Wikipedia, o bien una cadena que contenga el resumen correspondiente a esa entrada de Wikipedia, ¿vale? Entonces ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo haría ahora para añadir esa función? Pues igual que ayer, porque ves, es el mismo diálogo de expresiones que lo vamos a encontrar en cientos de sitios en QGIS. Me voy al editor de funciones. Funciones aquí, recordad que ayer creé esta de curso porque no salía el resumen ese. Pero esta es y por eso la dejé en blanco para intentar otra vez. ¿Veis que tengo mis funciones? Podría hacer un fichero nuevo. Venga, vamos a hacer un fichero nuevo. Lo llamo Wikipedia y aquí voy a
poner todas mis funciones de Wikipedia juntas. Ah, ahora sí que sale, fijaos. Ayer no salía, pero ahora sí que me pone la plantilla. Ayer no salía, hoy está más cabal. Bueno, no lo necesito, ¿no? Como digo, porque obviamente lo voy a borrar todo. Y voy a pegar aquí este bloque con mi función, con ese resumen de la Wikipedia. ¿Vale? Entonces ya tengo esto. Yo podría utilizar esta función para cualquier cosa. Por ejemplo, imaginad que yo digo, bueno, esto lo va a hacer digamos en tiempo real. Yo cuando ponga el ratón encima se conecta a Wikipedia, me baja, etcétera, etcétera. Lo hace en tiempo real. Imaginad que digo, bueno, y si no tengo conexión, pues podría, por ejemplo, usar la calculadora de campos, como hicimos ayer, y decirle, relléname un campo y en este campo pon el resultado de llamar a esta función. Es decir, me bajaría todos los resúmenes de Wikipedia y los llenaría en un campo y ya los tendría ahí, ¿vale? Es decir, que la función, una vez que creo una nueva función para usarse en expresiones, se puede usar en cualquier lugar en los que acepte QGIS expresiones, ¿vale? En la calculadora de campos que vimos ayer, o en este caso en los consejitos esos que van a salir cuando deje el ratón en el mapa. Son simplemente dos sitios donde QGIS acepta expresiones. Yo lo que estoy haciendo es pues, aprovecharme de eso y crear mi propia expresión, ¿vale? Bueno, pues aquí la tengo. Recordad que tenéis que dar a cargar para que lea ese fichero y esa función aparezca en el grupo que habéis puesto aquí, en este caso el grupo custom, la función con este nombre con el que la he definido. Si me voy aquí, pues ya debería tener en ese grupo Wikipedia Summary, ahí lo tenéis, ¿vale? Y fijaos que se ha conectado y me ha bajado ahí Afganistán, no sé qué tal. Ese es el resumen de la Wikipedia de la primera. Bueno, como veis ahí, hace una vista preliminar, pues coge una entidad cualquiera y le pasa esa expresión. Pues la primera entidad es Afganistán, pues eso es lo que sale, ¿vale? Vamos a ver el código otra vez. Repito, es fácil, no tenéis que saberos esto exactamente cómo funciona la Wikipedia. Si tenéis interés, pues consultáis la API de Wikipedia, ¿vale? En la API de Wikipedia, en esta dirección, ahí en Wikipedia, bla bla, api.php, pues le pasas una serie de cosas. Yo le estoy pasando, lo único de interés para vosotros, le estoy pasando name aquí, en este parámetro, ¿vale? Name es lo que le estoy pasando a esta función, es decir, el título de la entrada de Wikipedia, en este caso Afganistán, ¿vale? Lo cojo del campo Wikipedia, Afganistán, pues se lo paso, ¿vale? ¿Existiría la página Wikipedia, bla, bla, barra Afganistán? Pues sí, si existe me va a bajar cosas. Entonces le pregunto a la API de Wikipedia, eso me devuelve un JSON, ¿vale? Lo que hago es con este JSON, pues lo leo y lo convierto en un diccionario de Python. Y bueno, pues una vez aquí consultando eso, ¿vale? Primero query, values, la primera entrada, etcétera, eso al final lo que me da es el extracto, lo que él llama el extracto, el resumen, ¿vale? Simplemente, ¿vale? Esto no hace falta que sepáis o que lo entendáis totalmente, es simplemente usar la API de Wikipedia, que es muy sencilla, pero si no la habéis usado nunca, pues esto no lo deduces así solo, ¿vale? Simplemente vas a la API de Wikipedia, ves un poco la descripción y el formato en el que te da los resultados y ya está, ¿vale? Lo importante es que yo a esta función le estoy pasando un parámetro que se llama name y con eso me basta, porque con ese name ya tengo suficiente para llamar a Wikipedia, ¿vale? De esta entrada con este valor, dame tu resumen. Bueno, y eso es todo lo que se hace aquí. Si hubiera algún error, porque por ejemplo no existe esa entrada, ¿vale? Pues aparecería va a devolver este mensaje, ¿vale? Bueno, pues parece que esto está funcionando. Veis que lo tengo aquí, Wikipedia Summary, esa es mi expresión que he visto que funcionaba, porque en el editor de expresiones me daba un resultado que era de Wikipedia ya para la primera entidad, la que hace como test, ¿no? La de Afganistán. Y ahora le doy al botón de insertar, ¿vale? Entonces veis que lo inserta ahí con esa notación que veíamos antes de corchete y símbolo de dólar, símbolo de porcentaje, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que antes de esto, como digo, lo que va ahí es un HTML, ¿vale? Antes de evaluar eso como HTML, lo que hace es coger
ese trozo que va entre los corchetes y los porcentajes, pasarlo al evaluador de expresiones de QGIS. En ese caso, esa expresión va a devolver una cadena con el resumen del país correspondiente, y eso es lo que va a aparecer ahí como HTML. Vamos a ver cómo funciona. Vale, y fijaos que ahí ya me aparece el resumen. Ahí los que tengáis Mac o Linux también os va a aparecer igual, aquí sí que va a funcionar, yo creo. Lo que pasa es que veis que aquí da igual, aunque antes salía bien en Windows y no en Linux, para una sola. Claro, es lo que vamos a hacer ahora, veis así que sale así feo. Como acepta HTML, también lo podemos estilizar usando CSS, podemos darle estilo. Vale, entonces si os vais, ya lo tengo aquí pegado, fijaos que hay abajo un trocito pequeñito de código comentado. Vale, cogéis esto, lo pegáis, me voy aquí, y sustituyo esto. Si os fijáis, ha puesto las otras comillas, hay comillas tipográficas, sustituirlas porque no son las que tienen que ir. Sustituir esas comillas, ¿vale? Entonces simplemente le estoy diciendo que los párrafos del HTML que tengan un ancho de 300 píxeles. ¿Vale? Sí, pero no dobles, que te las pone como así tipográfica, estilizada, es otro símbolo distinto. Vale, entonces ¿qué le estoy diciendo? Pues lo mismo, ¿no? El HTML que estoy pintando es este, ¿no? Este trozo, un párrafo, con eso que se va a sustituir por el resumen del artículo de Wikipedia correspondiente, y bueno, aquí le he dado un CSS para decirle que los párrafos tienen 300 píxeles. ¿Vale? Si ahora me pongo aquí otra vez, pues veis que ya tiene, vamos a ponernos aquí, que ya tiene un ancho un poquito más decente y ya puedo leer ahí. ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Cuestión? Eso es lo que... A ver, preguntan que por qué estoy utilizando 3 parámetros en la función. Es lo que veíamos ayer, que lo dijimos. Espérate, sí. Vamos a ver. Uy, ¿qué he hecho yo aquí? ¿Qué ha pasado? Bueno, da igual, lo puedo coger desde aquí. Cuando definíamos la expresión, por defecto hay que añadirle esos 2 parámetros. O sea, yo añado, en Wikipedia, yo añado mis parámetros, los que sean, y le pongo 2 extra, que siempre me los va a pasar, el feature y el parent, ¿vale? Como aquí le estoy diciendo que los argumentos de la función los define él automáticamente, pues él básicamente lo que hace es mirar los que hay aquí y me da eso menos 2, ¿vale? Porque estos me los va a pasar él extra, ¿vale? Entonces yo, para que luego en el campo, o sea, en la expresión correspondiente, pues está esperando que yo le dé todos los parámetros menos los 2 últimos, ¿vale? Y eso no, o sea, no se lo estoy pasando el feature y el parent de estos, pero sí que los va a tener disponibles, me los va a añadir él luego al llamar aquí, ¿vale? Como digo, esto sí que aquí se puede poner también el número de parámetros, etcétera, pero la opción más cómoda es dejarlo como auto y simplemente pues en la definición de la función darle ahí los parámetros que sean, y él automáticamente se encarga de coger esos y de retirar, digamos, estos 2 extras. ¿Alguien tiene alguna pregunta, cuestión? Sí. No se te carga bien. Mira a ver si no es lo que yo he dicho. Que estas comillas, si las has cortado y pegado, salen raras ahí al cortar y pegar. No, pero esta funciona bien, se la acabo de ver. Sí, sí, mira. ¿Ves que sale más anchito? Fíjate que sale
sale más ancho ya, o sea, yo le he puesto ahí y sí que está cogiendo el estilo. No sé si era el problema de las comillas esas o alguna otra cosa. ¿Vale? ¿Qué pasa si no funciona? Pues vamos a ver qué pasa si no funciona. Ah, claro, es verdad, hace falta internet. Los que estáis viendo en streaming, obviamente tenéis internet, pero es verdad que aquí no hay gente que no tiene internet. Vamos a ver qué pasa si hay error. Vamos a ver. Voy a editar aquí. Vamos a cambiar otro. Vamos a ver. Ah, sí, el campo Wikipedia, sí. Vamos a ver. Un caso más. Me parece que está devolviendo, es verdad, una caja en blanco en vez del mensaje. Claro, pero no debería ser caja en blanco, no debería ser caja en blanco, debería ser, si está devolviendo bien Wikipedia Summary, este debería devolver. Claro, no sé si habrá cambiado algo. La expresión sobre funciones. Efectivamente está devolviendo. Pues no sé lo que pasa. Algunas sí que veréis que algunas, por ejemplo, en Estados Unidos no funciona ahora, pero es porque no corresponde a esa entrada a Wikipedia. Ese campo Wikipedia lo he creado yo básicamente cogiendo el nombre directamente. Entonces puede ser que en Estados Unidos no, por ejemplo, no esté con espacios en la Wikipedia, no sé, sea de otra forma o se llame no sé cómo. Entonces puede ser que algunos fallen porque no estén, otros yo acabo de cambiar uno para que fallara posta, pero es verdad que está devolviendo, no sé bien por qué, está devolviendo una. No está cogiendo esta cadena, pero aún así, o sea, la función, cuando hay un problema, está de hecho mandando. Esta es la cadena que devuelve y no sé por qué no la está poniendo ahí bien. ¿Cogéis un poco la idea igual? Vale, básicamente seguimos usando lo mismo, ¿vale? Es meter Python en distintos sitios. Entonces, solo que en muchos sitios va a ser siempre igual. En muchos sitios va a ser siempre igual, es decir, que cogemos las expresiones como tales, no puedo hacer más que meter una expresión. Algunos sitios tienen una sintaxis particular, como hemos visto, la sintaxis particular del HTML, la sintaxis particular del Python para las acciones, ¿vale? Bueno. Más cosas que vamos a ver. Vamos a volver a nuestro índice. Vale, la siguiente cosa que vamos a ver después de las acciones es lo que he llamado hoy ejecución de código Python ante eventos, los hooks, ¿vale? Hay un tipo de hook que es muy interesante y da mucho juego, que no lo voy a ver, aunque había preparado un ejercicio, porque no está funcionando bien en la 3 todavía, entonces no lo voy a enseñar, que es los hooks de processing. Los cuento un poquito, aunque no voy a ver el ejemplo, porque no funciona, pero básicamente,
si habéis utilizado alguna vez Processing, bueno, lo voy a abrir para que lo veáis, ¿no? Procesos, la caja de herramientas. Bueno, cuando yo ejecuto un algoritmo, ¿vale? Un algoritmo, lo ejecuto y eso lo que hace es pasar esos parámetros, corre un algoritmo y eso va a generar una serie de capas o tablas, dependiendo del tipo de algoritmo, ¿no? Entonces, en Processing tengo dos formas de configurar, por decirlo así, configurar cómo se ejecutan los algoritmos. Que es dentro de la configuración, ¿vale? Lo hago despacio para que lo veáis, doy al botón aquí de la configuración de Processing. Recordad, en la versión 2 esto iba por separado, tenía su propia configuración de parámetros, ahora está dentro de la configuración de QGIS, tiene su propio bloque aquí. Y en el bloque de general tenéis aquí el script post ejecución y el script pre-ejecución, ¿vale? ¿Qué es esto? Los scripts estos de post ejecución y pre ejecución lo que me permiten es antes de que se ejecute un algoritmo, hacer siempre algo, ¿vale? Y después, una vez que ya se han generado resultados, hacer algo, ¿vale? Entonces, eso se definen con ficheros Python. Yo aquí seleccionaría un fichero de Python que quiera. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener, dentro de, no lo voy a contar con mucho detalle, pero voy a tener la posibilidad de toquetear, por decirlo así, el algoritmo o los parámetros del algoritmo tanto antes de que se procese como después, ¿vale? Pues, por ejemplo, el ejemplo que está ahora lo vemos rápidamente, el ejemplo que está en el repositorio es lo siguiente. En Processing podemos definir una simbología para las capas, tanto aquí, por ejemplo, estilos de líneas, polígonos, puntos y raster, es decir, siempre que generes una capa de líneas, ponle este estilo, ¿vale? Defino un estilo, lo guardo y lo defino ahí. También lo puedo hacer por algoritmo. Siempre que ejecutes el algoritmo de pendiente, por ejemplo, ponle esta simbología a la capa resultante, que es una capa raster de pendiente, ¿vale? Lo que no se puede hacer es, este estilo que yo tengo aquí es un estilo fijo, digamos, por clases, porque tengo ya las clases definidas. Lo que no se puede hacer es que sea dinámico, decirle, vamos a hacer, si la capa resultante los valores van del 0 al 1000, pues ahí añado 5 clases, serían cada una de 0 a 200, 200, 400. Si la capa resultante los valores van del 0 al 5000, pues las 5 clases ya no son iguales. Sería que sería una capa, una simbología para la capa que no sea solo dependa del algoritmo o del tipo de capa que es, sino de los datos de la capa en sí. Eso no se puede hacer. ¿Cómo lo podría hacer? Que es el ejemplo que está planteado ahí. Y ahora vamos a ver. Puedo hacerlo con un script de post ejecución. Yo ejecuto Processing. Si al final eso ha generado una capa, lo que hago es irme a la capa, analizo los valores de la capa, genero una simbología por código para esa capa, la guardo y cuando luego la capa se abra va a tener esa simbología que ha sido creada al vuelo en el mismo momento que la capa se ha generado y que está hecha a medida de la capa, por decirlo así. Un ejemplo más complejo para que veáis lo que se puede hacer, ¿vale? De eso a cosas más simples, es decir, siempre que se ejecute, por ejemplo, un algoritmo, esto lo guarda en el log, ¿vale? Hay un log, el log de Processing, donde lo va poniendo, pero decimos, siempre que se ejecute un algoritmo, pues yo quiero no meterles en log, sino que me mande un email o que ponga una notificación de que alguien ha ejecutado este algoritmo, yo qué sé, todo lo que se os pueda ocurrir lo tenéis ahí en esa posibilidad, ¿no? Entonces tenemos la pre-ejecución y la post-ejecución. Como digo, no voy a entrar a hacer un ejemplo porque no funciona en la 3, no he visto cómo funciona todavía, no parece que esté totalmente adaptado en la 3. En la 2, como digo, sí funciona y de hecho el ejemplo que está en el repositorio funciona en la 2. Si queréis probarlo, yo no lo voy a hacer aquí, pero lo voy a ejecutar para que lo veáis. Y eso. Vale, bueno, me dicen que hay un error en el código, pero lo dices en el último ejemplo, el de antes, vale. Sí, que había uno, lo repito, donde se mostraba la caja de no hay entrada correspondiente a Wikipedia, de verdad que estoy llamando de QTU y de hecho yo creo que no sé siquiera si está el import que falta, me parece, falta uno de los import, digo, no está correcto, entonces ahí da un error. Bueno, como sabéis, los que hayáis programado en QGIS 2,
antes estaban las cosas en un sitio diferente, o por ejemplo la parte de Qt o por QGIS hay una serie de elementos que estaban antes en Qt GUI, en el submódulo GUI, y ahora están en el submódulo Widgets, Qt Widgets, ¿vale? Pues todos lo que son elementitos, la caja, un message box, un botón, ese es el problema. Bueno, hay algunas cosas de esas, es verdad que en el QGIS 3 pues, va funcionando cada vez mejor, pero hay algunas cosas que a lo mejor funcionan bien en la 2 y como a lo mejor en donde estoy intentando enseñar son cosas que no se usan, pues entonces es más difícil que alguien detecte esos errores. Si hay un error en la simbología de cómo poner el color del relleno, pues al instante se va a alguien dar cuenta porque lo usa todo el mundo. En cambio, meter Python en esa expresión no sé qué, pues a lo mejor no es algo tan común lo que estamos viendo, y entonces pues esos errores no se han arreglado todavía. Entonces, un poquito de paciencia porque estamos haciendo el curso sobre QGIS 3, pero bueno, sabéis todos que QGIS 3 ha salido hace poco y de hecho pues cuando lo abrís pone ahí que es la versión Early Adopter todavía, es como un poco para valientes, ¿no? Todavía no es una versión estable, de hecho la LTR primera está prevista para octubre, si no recuerdo, creo que si no recuerdo mal. O sea que todavía queda hasta que tengamos una versión que se considere estable de la 3.0, pero yo creo que es buen momento para dar el curso de... Bueno, vamos a comentar ese pequeño script que tenía de processing, para que lo veáis. Como digo, no lo voy a ejecutar, pero simplemente para que veáis un poco la capacidad, porque es otra cosa que podemos hacer, ¿no? Con la que podemos trabajar en QGIS, metiendo Python para personalizar el comportamiento, de decirlo así. Entonces me voy a mi contenido aquí, al contenido del taller, a los materiales y este que he llamado Color Ramp, pues, para que lo veáis rápidamente. Simplemente, bueno, yo lo que me he hecho es una función, rápidamente, no hace falta que entendáis, pero para que veáis lo que hago y qué es lo que se puede hacer, para que os hagáis una idea. También, como digo, no voy a explicaros toda la API en estas clases, pero vamos a intentar ver cómo desenvolverse un poco. Básicamente lo que hago yo es tener esta función que crea un estilo, ¿vale? Y entonces recorro todas las salidas que genera processing, es decir, de un algoritmo recorro todas las salidas que genera. Si en alguna de esas es vectorial y tiene un campo que se llama área, o que se me ha ocurrido poner ese, pues voy a simbolizar esa área así, de esa forma, extendiendo esa paleta de colores, entre varios colores, extendiéndola al rango que cubra ese valor de área, ¿no? No unos valores fijos de 0 a 500, sino dinámicamente, ¿no? Entonces cojo las salidas, las recorro, veis que uso este elemento que se llama al, es una variable que la tengo disponible en el hook este de processing para hacer referencia al algoritmo, y con ello ya empiezo a tirar de ahí, ¿vale? Al algoritmo le puedo pedir que me dé todas sus salidas, puede ver de qué tipo son, y cada una de ellas puede ver dónde está ese fichero, abrir la capa, etcétera, etcétera. ¿Veis? Aquí lo que estoy haciendo, esto os debería, por ejemplo, sonar familiar de ayer, con el valor de esa salida, que no es otra cosa que el fichero en el que está, el path de esa salida, pues lo que hago es crear una nueva capa raster, una capa vectorial. Y ese objeto capa vectorial es el que yo le paso a esta función de crear estilo para que analice la columna con las áreas, etcétera, etcétera, coja los valores y entre el mínimo y el máximo me extienda esa paleta de colores. Básicamente es lo que hago. Entonces, veis un poco, la idea es que podéis meter Python normal, con toda la API de QGIS y ese parámetro, esa variable que va a inyectar ahí, que se llama alg, donde se el algoritmo. Tanto el algoritmo justo antes de ejecutarlo, si es el caso de un script de anteejecución o preejecución, como el algoritmo una vez que se ha ejecutado, si es el caso de un script de post-ejecución, ¿vale? Simplemente, como digo, muy de pasada porque esta parte, bueno, aparte de que llevamos un poquito más lento, esta parte habrá que entretenerse y perderíamos un poco de tiempo para otras cosas, mejor para otras cosas digo. Aparte es que no funciona en la 3, entonces lo voy a saltar. Aquí tenéis el ejemplo que funciona en la 2, yo lo hice en la 2 en principio, pensando en el curso. Este ejemplo funciona en la 2, pero aquí estamos con la 3 ahora, entonces no vamos a ver, ¿vale? Si tenéis curiosidad, ya digo que podéis ir.
Bueno. Más cosas a las que podemos englobar en ese que llamo hooks o reacción a ciertos eventos, ¿no? Programación ante evento. Ayer lo comenté, no sé si os resultaba familiar o lo habéis oído. La plataforma que utiliza QGIS se llama Qt, que es donde está toda la parte gráfica y tal, y eso tiene un sistema de señales y eventos. ¿Eso os suena o lo habéis oído? Vale. Pues si os vais a la API, como hacíamos ayer, ¿vale? Por ejemplo, vamos a buscar el QGS Project, que es el que vamos a usar. Si os fijáis en la API, cuando yo me voy a la API y veo la información sobre la documentación sobre una clase de la API, si veis, la tengo dividida en ciertos bloques, ¿vale? Una que lo llama slots, que son, digamos, que reciben señales, ¿no? En la terminología esta de Qt, donde, bueno, lo que yo llamo que van a recibir la llamada de, haz esto para reaccionar ante algún evento. Hay otros que se llamarán signals, ¿vale? Señales, ¿vale? Y luego están los métodos normales, métodos públicos, métodos privados. Bueno, privados no están métodos protegidos y públicos, que son cuando yo quiero decir, ¿qué puedo hacer con la clase QGS Vector Layer? Puedo pedirle los features, pero me voy a esa lista de sus métodos, ¿no? ¿Qué es lo que puedo ejecutar en ese objeto? Pues en el objeto que es de clase QGS Vector Layer puedo ejecutar el método getFeature y me vuelve a feature. Cuando yo quiero saber qué es lo que emite, de qué informa esta clase, por decirlo así, me voy a las señales. Las señales son, pues, exactamente, señales que hace esta clase ante determinados eventos, ¿vale? Y entonces aquí puedo ver de qué me informa cada uno de esos elementos. Por ejemplo, en este caso es el proyecto. Y yo voy a poneros un ejemplo sencillito de cómo reaccionar al proyecto, que es, sabéis que cuando se hace un proyecto, yo le doy al botón crear nuevo proyecto y me deja un proyecto en blanco, ¿vale? Ese proyecto tiene una serie de propiedades, una de las cuales es el CRS que tiene el proyecto, ¿vale? Que sabéis que es el CRS que estoy trabajando aquí abajo, ¿vale? El CRS del proyecto, que luego pues lo puedo usar para decir, ponle a esta capa automáticamente el CRS del proyecto. Bueno, eso es una propiedad de ese proyecto. Pero yo cuando abro un nuevo proyecto, el CRS no me lo pide, ¿vale? Me pone uno por defecto que lo puedo configurar, uno que sea, es decir, el por defecto para todos mis proyectos es, pues el estándar es el 4326, ¿vale? Pero puedo cambiarlo, pero no me lo pide cada vez que yo inicio un nuevo proyecto, ¿vale? Entonces yo voy a intentar hacer lo siguiente, que cada vez que yo haga un nuevo proyecto me lo pida. Si yo no quiero tener que configurarlo ya todos, no, quiero cada vez que yo haga un nuevo proyecto que tú me preguntes ¿qué CRS quieres? ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer para esto? Dos cosas. Lo primero que necesito es saber cómo pedirle al usuario un CRS, ¿vale? Obviamente no me voy a hacer, y es una cosa que, como decía ayer, si la gente que intenta programar un plugin o hacer algo tiende a reinventar la rueda, ¿no? Pues me cojo todos los CRS, yo me hago una lista desplegable. No, hay ya un elemento, hay un widget que sirve para seleccionar un CRS y hay un diálogo que sirve para seleccionar un CRS. ¿Vale? Entonces ya ahora lo vamos a ver. Entonces es una parte, tengo que pedir al usuario un CRS, coger el valor de ese CRS, ¿vale? Y ponerlo como valor del proyecto, ¿vale? Pero esto no lo tengo que hacer desde el código, o sea, no lo tengo que hacer a mano, es decir, pídeme un CRS y ponlo como el proyecto. No, quiero que él lo haga automáticamente cada vez que el usuario empiece un nuevo proyecto, ¿vale? Entonces lo que tengo que decir es, bueno, pues habrá alguna señal en QGIS que me esté saltando cuando el proyecto es nuevo, ¿vale? Es decir, en el momento que yo pincho en nuevo proyecto, se está creando un nuevo proyecto. Y en general todo ese tipo de sucesos, cosas que pasan en QGIS, hay una clase que informa de ello, ¿vale? O sea, crear un nuevo proyecto, pues hay una clase que va a lanzar esa señal. ¡Hey! Nuevo proyecto. Entonces yo lo que tengo que es conectarme a esa señal, ¿vale? Es decir, cada vez que la clase correspondiente lance esa señal, me informe de ello, yo tengo que reaccionar. Y entonces ahí es donde sacaría esa clase de esa ventana con la dirección del CRS, la cogería el CRS seleccionado por el usuario y lo pondría, ¿vale? ¿Entendéis la idea global? O sea, os lo voy contando sin código ninguno para que ahora la pongamos en Python, ¿vale? Yo os la cuento en lenguaje normal, ¿vale? Repito, voy a cerrar el proceso.
repito, quiero pedirle al usuario un CRS cada vez que se cree un proyecto nuevo, un proyecto en blanco, y hacer que el CRS de ese proyecto sea el que seleccione el usuario. Dos cosas necesito: aprender cómo pedir un CRS y ponerlo en el proyecto. Otra, saber dónde tengo que estar escuchando para cuando la clase correspondiente lance esa señal. Y diga, nuevo proyecto, haz lo que te apetezca. ¿Vale? Entonces me voy a ir en esta clase, QGS proyecto, y entonces aquí veo las señales. ¿Vale? Y entonces aquí lo que tengo es la lista de funciones que no son funciones a las que yo llamo, no son métodos como en otros casos que yo las puedo llamar, son señales a las que me puedo conectar. ¿Vale? Es decir, fijaos, ha cambiado el CRS, se emite cuando el CRS del proyecto ha cambiado. ¿Vale? Es decir, cuando yo luego, por ejemplo, cambie el CRS para ese del usuario, yo hago eso y ya esta clase se va a encargar de lanzar esa señal, de avisar a todos los que estén escuchando de que se ha cambiado el CRS. ¿Vale? Entonces aquí tenéis una serie de señales donde tenéis que buscar aquella que os interese, ¿vale? Para el caso de que queráis escucharle y reaccionar de alguna forma. Esto es lo que he llamado yo en el título programando cosas o reaccionando a eventos, ¿no? ¿Vale? Entre todas estas tiene que haber una new, si no de project, no se me acuerdo, o no estaba en, perdón, está en interface, claro. Si no me equivoco, no sé, es que algunas veces ya haciendo, porque algunas veces algunas de las funciones están documentadas qué señal lanzan, ¿vale? En este caso lo que me he metido aquí, el new project, es lo que yo ya di desde QGIS Interface, le digo QGIS Interface, new project, y me crea un nuevo proyecto. Esto no es la señal, esto es el método para decirle crea un nuevo proyecto, ¿vale? Pero a veces en la documentación del método en sí te puede decir a veces tal señal se va a lanzar, ¿vale? O sea, te dice dónde está. Bueno, fijaos aquí abajo, ¿vale? Aquí se emite cuando se crea un nuevo proyecto. Bueno, aquí te cuenta más cosas. Está tan grande que no me cuesta encontrar más cosas, ¿vale? Bueno, pues este mi proyecto, ¿vale? Vamos a ir a esta señal, ¿vale? Entonces fijaos cómo lo haré. Me voy a abrir la consola y vamos a conectarnos a esa señal, ¿vale? La señal, repito, vamos a que se vea aquí el proyecto. La señal está en la clase QGIS Interface, ¿vale? QGIS Interface, recordad que yo puedo acceder al objeto QGIS, el objeto QGIS Interface representa la aplicación, básicamente la interfaz en la que trabajo de QGIS, y veis que la tengo ahí, usar iFace para acceder a la interfaz, ¿vale? De hecho, lo que veíamos ayer, iFace es objeto de tipo QGIS Interface, ¿vale? De hecho, aquí tendrá iFace.new project creator, ¿vale? Y veis que el tipo es una señal, ¿vale? Si hacéis que lo imprimáis, esa función pues es una señal, ¿vale? No es una función que yo puedo llamar, es una señal a la que me puedo conectar. Entonces, para los que no conozcáis cómo funciona eso en Qt, digamos la sintaxis, antes había una sintaxis más compleja con el Qt viejo, pero la forma no de hacerlo, que es mucho más estilo Python, es simplemente usando el método connect. Entonces yo selecciono esa new project created, connect, y ahí le paso a connect, le paso una función, ¿no? Una función que es la función a la que va a llamar cuando se lance esa señal, ¿vale? Es decir, estoy diciendo, esa señal, cuando se dispare esa señal, quiero que ejecutes esa función, ¿vale? Ahora no he pasado ninguna función, pero puedo pasar. ¿Dónde?
¿vale? Conéctate a esa función, una función lambda que la defino ahí en esa misma línea, ¿vale? Es decir, cada vez que se cree un nuevo proyecto, imprime hola, que lo va a poner en la consola. Repito la sintaxis, cojo la señal, que en este caso la señal está en la clase QGIS, QGIS Interface. Dentro de la clase QGIS Interface se llama New Project Created. Ahí me conecto usando el método connect de esa señal y le paso como parámetro, como argumento de ese método connect, le paso una función, ¿vale? En este caso estoy definiendo una función ahí en esa línea, función lambda, pero luego vamos a hacer una función más compleja que sea esa función que llame al diálogo para seleccionar un CRS, ¿vale? Y coge ese CRS y lo pongo, ¿vale? ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a ver, abro un nuevo proyecto. ¿Quiere guardar? No, descartar, ¿vale? Y fijaos que ahí aparece hola, ¿vale? Cada vez que hago un nuevo proyecto, hola, ¿vale? ¿Por qué? Porque al crear un nuevo proyecto se está lanzando una señal y esa señal, yo estoy escuchando esa señal, estoy conectado a esa señal, ¿vale? ¿Entendéis la filosofía un poco de eventos y señales? ¿Vale? Cuando sucede cierta cosa, un evento, las cosas así que veáis que son merecedoras, por decirlo así, de tener su propia señal, pues lo van a tener. Fíjate. Se crea un proyecto, se añade una nueva capa, porque son cosas a las que es normal reaccionar, ¿no? Yo quiero que cada vez que se cargue una nueva capa, pues hacer algo, ¿no? Comprobar que esa capa pues, tiene alguna serie de propiedades, o ponerle automáticamente una simbología, o quiero saber cuándo se cierra un proyecto, se abre el proyecto. No, claro, no. Eso tendría yo que ponerlo, claro, lo que hago es una macro para tenerlo ahí que se ejecute cada vez, o me hago un plugin y en el plugin meto ese código. Entonces cada vez que el plugin se enlace, por ejemplo, en el caso de plugin, si tú tienes un plugin que se encarga de, te vas a ver qué, hacer algo con capas vectoriales, pues te interesa, por ejemplo, que cada vez que se abra una capa vectorial, estar ahí atento, saberlo y mirarlo, ¿vale? Claro, se puede meter código para que cada vez que se ejecute QGIS, lo puedes meter en un plugin o en un script que se corra, de alguna forma que se ejecute, se corra ese código cada vez que se abra QGIS, claro, como en un pequeño plugin. Es una forma de sería. O sea, aquí lo estoy haciendo en la consola, todo el código que yo corro en la consola es de esta ejecución, luego eso no se persiste, esa conexión, digamos, que hago ahí. Claro, no, bueno, un plugin de por sí se carga siempre cuando abres QGIS. O sea, luego veremos en los plugins, el plugin tiene una función que es la inicialización del plugin. Entonces, en esa inicialización digo, pues mi plugin requiere estar atento a cuando se abran nuevos proyectos, ¿no? Por la razón que sea. Pues entonces, ese plugin lo primero que hará en su inicialización es conectar ese evento, o a través de esa señal, con el código correspondiente del plugin. ¿Vale? Entonces, sí. Sí, eso es lo que lo vamos a ver después. Esto es lo que contaba yo ayer, que una cosa es estos eventos que surgen de estas señales, que yo me puedo conectar a las señales, y están ahora aquí en mi QGIS, no son algo del proyecto, son de mi sesión de trabajo, en el momento que cierro se quita, y otra serie de macros, de eventos, que son los que están relacionados con el proyecto, que van en el propio proyecto. Es decir, que pase algo siempre que se abra este proyecto, da igual en qué máquina se abra, siempre que este proyecto, y ese código Python va con el propio proyecto, ¿vale? No depende del ordenador. Ahora es cosa que está en el ordenador. Yo estoy respondiendo a ese evento cuando suceda en mi QGIS, ¿vale? Bueno, entonces, como digo, tenemos dos partes. Una, saber conectarnos a esa señal para estar escuchando, ¿vale? Otra, saber abrir me he vuelto a bloquear, el diálogo, el CRS, para pedirlo, y con el CRS que resulta ponerlo como CRS proyecto, ¿vale? Entonces esto no lo voy a hacer yo, lo vais a hacer vosotros, y yo os voy a dar pistas, os voy a dar dos pistas, básicamente, ¿vale? Una. Vale, fijaos en esta clase que se llama QGS Projection Selection Dialog, ¿vale? Pues esa es la clase
que presenta ese diálogo para seleccionar un CRS, ¿vale? Ahora os digo ya cómo se llama la clase, ¿vale? Con eso y la documentación que tenéis, completad vosotros el ejercicio, que cada vez que se haga un nuevo proyecto, yo le pido al usuario un CRS y pongo ese CRS como CRS proyecto. Obviamente ahí no tenéis toda la información, pero tenéis ya información de la clase, ya podéis ir al API, podéis buscar y podéis seguir tirando del hilo. Yo os pongo la punta del hilo, vosotros ahí tiráis y hacerlo, ¿vale? Venga, vamos a hacer 10 minutitos o algo así para que lo vayáis haciendo y luego lo resolvemos. A ver, vamos a ver, vaya poco a poco, vamos a intentarlo primero sacar esa cajita del CRS, ¿vale? Entonces voy a ir a la ayuda, como decía, vamos a seguir el hilo, vamos a seguir la pista. Ahí tengo ese QGS Projection Selection Dialog, voy a copiar, me voy directamente, lo busco, si quieren en la API, lo voy a buscar aquí directamente en Google. Ahí está, la documentación me lleva ahí. Fijaos, es muy fácil, os abro aquí, un diálogo, bla, 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 y aquí ya me da un ejemplo, las clases son en C, con lo cual pero bueno, más o menos da una idea. Yo tengo que crear un objeto de esa clase, ¿vale? Y simplemente, pues, llamarlo, ¿vale? ¿Qué es esto? Esta línea de antes llama al método setCRS. El método setCRS es para que cuando salga esa caja de selección ya tenga uno seleccionado de antemano, pero eso no me interesa, no hace falta. Yo simplemente quiero llamarlo. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a crearme un diálogo de esta clase, ¿vale? Ya tengo ese objeto, ahí lo tengo, ¿veis? Bien, y ahora lo que voy a hacer es ejecutarlo. Si no lo sabéis, podéis buscar en la ayuda también que todos los diálogos de Qt tienen un método exec, ¿vale? Como exec es una partícula reservada en Python, pues es exec con un guión bajo, ¿vale? Todo está en la ayuda. ¿Vale? Y ahí sale. Entonces ahí ya reaccionaría eso y ahí saldría. Si ahora le doy a aceptar, veis que devuelve un 1. Si hago lo mismo y le doy a cancelar, veis que devuelve un 0, con lo cual ya os vale ese valor de retorno para saber si el usuario efectivamente ha seleccionado un CRS o no, ¿vale? Voy a darle otra vez, voy a seleccionar este mismo, 10.102.022, a aceptar. Y ahora, ¿cómo sé yo cuál es el diálogo que me ha devuelto? Perdón, ¿cuál es el CRS que ha seleccionado el usuario en ese diálogo? ¿Cómo lo sé? Pues no lo sé, vamos a ver aquí en los métodos que tengo disponibles. Porque exec en Python es otra cosa, es para ejecutar un trozo de código, entonces no hay un método, no se puede llamar exec, como se llama en el C++, entonces la solución que han decidido es llamarlo exec-bajo. ¿Con exec solo? ¿O sí? Pues eso debe ser nuevo. Pues nada, llamarlo así, pero qué raro. Pues eso debe estar sobreescribiendo exec. Bueno, pues mira, no, algo nuevo se aprende todo. Entonces digo, ¿qué métodos tengo? Pues aquí fijaos que tampoco tengo muchas funciones, pero tengo una que se llama CRS. Dice, me devuelve el CRS que está seleccionado actualmente en este widget. Pues ya está, eso es lo que tengo que llamar. Me voy aquí, le digo diálogo, mi objeto dialog, después de que el usuario haya seleccionado, después de que lo haya ejecutado y el usuario lo ha cerrado, CRS. Y ahí está, efectivamente tengo un objeto de clase que recordad que la veíamos ayer, esa clase QGS Coordinate Reference System es la que veíamos ayer para almacenar un CRS, ¿vale? Esa clase representa un CRS. Vamos a ver si es correcto, porque ahí recordar, he seleccionado una que era 102.022, me parece, la primera que salía. ¿Cómo hacía yo ayer para ver el código, bueno, el identificador de la autoridad de ese CRS? Pues simplemente llamando a al método authID de ese objeto CRS, efectivamente, ¿vale? Si no os acordáis de eso, pues vais a la ayuda del objeto
de la clase, perdón, QGS Coordinate Reference System, y ahí veis los métodos que tiene y veréis que hay uno que se llama AuthID, ¿vale? Para pintar esa cadena que representa al CRS en cuestión. ¿Vale? ¿Hasta aquí se entiende? Ese es el objeto de la clase que yo os había dicho, cómo utilizarla. Con esa clase yo creo un objeto, lo ejecuto, eso me va a abrir un diálogo, porque la clase es un diálogo. Ese diálogo el usuario hace algo y yo puedo saber después qué usuario es. Vamos a poner todo eso en un método, ¿vale? En una función. Lo voy pintando aquí en el editor. ¿Vale? Lo voy a poner todo en este pequeño método. A ver si es CRS, no me acuerdo exactamente, lo voy a buscar. ¿Vale? Fijaos. Como decía ayer, yo no voy a hacer todo de memoria, sino voy simplemente a buscar también. ¿Vale? Ir buscando. ¿Vale? Fijaos. Aquí hay una función en la clase QGS Project buscando que se llama setCRS, me parece lógico. ¿Vale? Una función en la que yo le asigno a ese proyecto un CRS. ¿Vale? En el momento que se lo asigno, eso va a disparar la señal de CRS ha cambiado, ¿no? La señal esa CRS change, me parece que se llamaba, del objeto QGS Project. ¿Vale? ¿Perdona? Sí, si vais a la pregunta si acepta definición de PROG4 o solo de PSG, si vas a la clase QGS, este método lo que acepta es un QGS coordinate, el objeto de que representa un CRS, pero ese objeto CRS se puede construir de varias formas distintas, ¿vale? Le puedes pasar la definición y aquí le puedes decir el tipo que es, ¿vale? Si es soporta varias cosas distintas, ¿vale? PSG, PostGIS y el internal, creo que este internal es el de PROG4, si no recuerdo mal, o hay otro que se pasa el PROG4. Sí, de ahora nunca he usado nada que no sea un EPSG. Pero sé que sí que lo soporta, ¿vale? Mira, aquí tiene esta función, una función estática creada a partir de PROG4, o sea, sé que sí que lo soporta, ¿vale? En este caso no soy yo el que crea el objeto CRS, el usuario lo selecciona y es el diálogo el que me da el objeto CRS, ¿vale? Entonces se llamaba setCRS, como digo, y le paso ese CRS que me ha dado el usuario, ¿vale? ¿Vale? ¿Hasta aquí todo claro? No, al setCRS hay que pasarle un objeto de la clase QGS Coordinate System, Coordinate Reference System. Entonces, esto lo que me devuelve justo el CRS es un objeto de esa clase, ya lo hemos visto en la ayuda, ¿vale? Cojo esto, me lo llevo a mi consola y ya tengo mi método ahí, ¿vale? ¿Vale? Es una función, ¿vale? A la que puedo llamar, vamos a llamarla. Me pide un CRS, selecciono uno, este 10, 20, 22, y fijaos aquí en la esquina de abajo mi proyecto acaba de cambiar a 10, 20, 22. Lo hago otra vez para que lo veáis. Llamo a la función setProjectCRS que la he definido aquí, ¿vale? Que básicamente lo que hace es levantar ese diálogo, comprobar que el usuario ha aceptado, que no ha cancelado el diálogo, ¿vale? Por eso está el if ese, si no esto va a devolver 0, como hemos visto, entonces no va a entrar aquí dentro. Y si entra ahí dentro, pues le pide al diálogo qué CRS había seleccionado y lo pone como CRS del proyecto, ¿vale? Aquí veis, yo llamo a la función, me pide un CRS, le voy a poner otro cualquiera, este 3577, y al dar a aceptar, aquí veis que en la esquina de abajo lo ha cambiado a 3577, ¿vale? ¿Os funciona? ¿Lo entendéis la idea? ¿Vale? Ahora lo estoy haciendo a mano, yo es decir, estoy llamándolo así, desde aquí. ¿Qué quiero hacer ahora? Que no tenga que llamarlo a mano, que se llame automáticamente cada vez que alguien cree un nuevo proyecto. Entonces lo que hago es recordar en la interfaz New Project Created, conecto a esta señal, esto no es un método, es una señal, conecto a esta señal mi función que se llama setCRS,
project, le paso la función, no la función con paréntesis, pues si no le estoy pasando el resultado de esa función, ¿vale? Le paso el puntero a esa función, ¿vale? No la función, no la llamo ahí la función, quiero decir, ¿vale? Entonces eso lo que quiere decir es cada vez que se lance la señal new project created, cada vez que se lance esa señal, llama a esa otra función que se llama secProjectCRS, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda, pregunta? ¿Entendéis lo que...? Pues ya está, esto no hace nada, pero si ahora hago un nuevo proyecto, automáticamente ya me pide un CRS, ¿eh? Fijaos que mi señal de nuevo proyecto creado también está conectada todavía a la que imprime hola, ¿vale? Puede haber muchas funciones conectadas a la misma señal, ¿vale? Yo en mi plugin le digo, cada vez que añadas una capa, cada vez que en QGIS se añade una capa, que va a soltar una señal, la señal, hey, capa añadida, ¿vale? Cada vez que se añade una capa, yo quiero escuchar y hacer esto, pero puede haber que otro plugin que esté haciendo lo mismo, que le interese saber cuando se añade una capa, entonces va a reaccionar de otra forma. Puede haber una propia función dentro de QGIS que está escuchando también. Es decir, se pueden conectar muchas cosas a Qt, o sea, a una señal de Qt puedo conectar muchas funciones distintas, ¿vale? ¿Entendéis un poco el mecanismo de eventos y señales y cómo se usa? Cuando vayáis a la API a ver la documentación, vais a ver esos bloques en que está dividida. Uno de ellos es el de señales, pues porque diría todos, no sé si hay algún objeto que no, pero todos los objetos emiten algún tipo de señal cuando sucede algo, cuando hay algún evento. Entonces yo puedo escuchar, depende de lo que yo quiera. Yo quiero, siempre quiero reaccionar cuando cambie la geometría de un feature, pues ahí estará esa señal que se emite la clase QGS feature cuando le cambia la geometría. Quiero reaccionar cuando el usuario abra la edición, por ejemplo. Pues está interesante, eso es un uso relativamente común. Y bueno, pues si mi plugin maneja un tipo especial de capas o lo que sea, quiero saber cuándo el usuario va a editar la capa, para, por ejemplo, hacer un log de todas las ediciones que vamos haciendo, ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Entendéis un poco cómo es la idea? ¿Vale? ¿Eh? En este caso no puedo desconectar ahora, porque yo puedo desconectar de la función anterior. Yo puedo desconectar de una función simplemente poniéndole disconnect, ¿vale? Pero la función de Lola, como es una función lambda, pues si hago desconectar de este otro lambda no es la misma. Quiero decir, esa función no tengo un puntero a esa función lambda, la he definido ahí. Si la hubiera definido fuera, sí. En ese caso no puedo desconectarme ahora de la función Lola, ¿vale? Sí, al reiniciar se va a quitar eso, claro, porque esa función está conectada a una función que la he definido en esa línea, entonces no puedo acceder, digamos, a esa función a la que estoy conectado, ¿vale? En este caso. Era un ejemplo, normalmente no vais a conectar nada a una función lambda, sí, ¿vale? Vais a conectar a una función que la tenéis definida en otro lado y que podéis referenciar ahí y en otro punto distinto, ¿vale? ¿Cogéis un poco la idea? ¿Vale? Bueno, si os parece, yo sé si adelantar el descansito un poquito y lo hacemos ahora más o menos, son 6 menos 10 más o menos, y luego vamos a intentar esa idea que os acabo de comentar, empezarla un poco, así la vais pensando durante el descanso, de intentar hacer, por ejemplo, un log de lo que se va editando, es decir, que yo quiero guardar, cada vez que un usuario edite una capa, vamos a intentar verlo cómo lo haríamos en un plan. Cada vez que el usuario edite una capa, yo intentar escribir en algún lado. Se han modificado tres geometrías, se han cambiado 4 valores en esta capa. Entonces tener un log para decir yo, si tuviéramos un plugin, por ejemplo, que tuviera todo ese mecanismo, yo le pongo ese plugin y es una especie de plugin espía de todos los usuarios que se metan en este ordenador, voy a saber lo que han editado. Es decir, pues este señor de tal hora a tal hora ha cambiado 4 geometrías, ¿vale? Entonces eso sería muy fácil de hacer sin más que ir escuchando distintas señales, ¿vale? Entonces, si os parece, hacemos un descansito, lo vamos pensando y luego intentamos hacerlo, aunque no vamos a escribirlo todo, pero más que escribirlo en Python, es hacerse la idea de cómo sería la estructura de para que tuviera ese comportamiento, por decirlo así, y luego intentar buscar un poco en la API cómo haríamos eso, qué funciones utilizaríamos para
para ir escuchando lo que corresponda e ir reaccionando como corresponda, ¿vale? Y vais a ver que, como os decía, pues si vais tirando el API, en el momento que le cojáis soltura, es fácil encontrar las cosas, ¿vale? Es fácil ver, necesito tal, necesito una señal, ¿no? Es la señal a que tengo que escuchar. Voy a buscar, pues estas son las señales que hay, esta es la que me viene bien. Necesito hacer esto una vez que oiga la señal, pues estoy aquí, ¿vale? Sí. No lo cambio, ahora vamos a verlo, hacemos el canso si queréis y ahora te lo miro, ¿vale? Venga, pues paramos 10 minutitos, un cuarto de hora de descansito.